¿Cómo están, amigas y amigos de la Fundación Mediaros? Quienes nos acompañaron en el video anterior, les explicamos cómo el poder de las imágenes se usaba para comunicar. Y hoy ustedes van al chat GPT, a la inteligencia artificial y encuentran todo tipo de información. Pero ¿qué pasaba cuando querías investigar o interpretar algo 4 siglos atrás? Hoy, en este video, un viaje a través de la historia del arte, se los voy a contar. Con la llegada de los primeros conquistadores españoles y la fundación de San Francisco de Quito en 1534, también llegan las órdenes religiosas, franciscanos y mercedarios para 1535. Y son los franciscanos Joffre Franc Marcelar, o conocido como Fray Jodoco Rique, y Pedro Gocial, también conocido como Pedro el Pintor, los cuales inician la gigantesca construcción del convento e iglesia franciscana. Y es uno de ellos, Fray Pedro Gocial, que en 1551 funda la Escuela de San Juan Evangelista, que posteriormente pasaría a llamarse la Escuela de San Andrés, con la idea, primero, de evangelizar, tanto a indígenas como a huérfanos de españoles que habían padecido, seguían falleciendo en los combates y en los conflictos. Pero sin darse cuenta que esta escuela sería el punto de inflexión y donde nacería el gran talento de lo que conoceríamos posteriormente como Escuela Quiteña. Este gran movimiento artístico donde sobre todo mestizos e indígenas brillaron con su talento como escultores, talladores, doradores y pintores. Hay que destacar que todo este grupo, este movimiento llamado Escuela Quiteña, es trascendental para entender el arte de nuestra ciudad. Uno de los temas de nuestro video anterior fue la capacidad de las imágenes de comunicar un mensaje que servía para la doctrina cristiana o el adoctrinamiento de los pueblos. Y hoy nos encontramos con algo muy especial. Este cuadro, que es de la sentencia por parte de Caifás y Poncio Pilatos a Jesús, podemos encontrar no solo imágenes que comunican el mensaje, podemos encontrar textos que están en latín y castellano antiguo que complementan el objetivo de transmitir el mensaje. Y otros detalles que también pueden ser tomados como importantes. Podemos ver la imagen de un Cristo en una actitud de resignación y de paciencia esperando su sentencia. En el centro del cuadro, la imagen de Caifás, que atrae principalmente nuestras miradas. Y en la parte de este lado tenemos a Poncio Pilatos, con una leyenda que dice presidente de los judíos. Quizás lo que más nos llama la atención es su vestimenta, muy árabe. Este y otros pequeños elementos del cuadro lo hacen diferente, y hoy te invito conmigo a descubrirlos. Una de las obras más impresionantes de la colección franciscana es esta pintura de gran formato que representa el juicio contra Jesús en el tribunal del Sanedrín, que, según las fuentes del museo, es de autor anónimo y data del siglo XVII. Pero antes de adentrarnos en su descripción, es importante entender la escena que ahí ha sido inmortalizada. Según los evangelios canónicos, es decir, aquellas narraciones de la vida
y palabra de Jesucristo, que son reconocidas por la Iglesia Católica, tras ser arrestado luego de la última cena, Jesús fue llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, quien lo acusó de blasfemia ante el Sanedrín, o consejo, que lo condenó a muerte, y ante Poncio Pilatos, el gobernador romano de la provincia de Judea. Este último, quien no halló en él ningún crimen, lo presentó ante una muchedumbre diciendo: «He aquí el hombre», o exe homo en latín, dejando que fuera la propia multitud quien decidiese el destino de su vida o muerte. Pilatos optó por lavarse las manos y ordenó crucificarlo, esto es, dejarlo morir clavado en una cruz. De inmediato, Jesús fue maltratado y humillado por los soldados romanos, quienes le colocaron en la cabeza una corona de espinas. Este cuadro de gran formato del Museo Franciscano presenta el proceso de Cristo ante Poncio Pilatos. Rastreando el origen de esta obra, descubrí algunas imágenes de cuadros similares. En una colección privada europea existe la pintura al óleo titulada El juicio de Jesús en el Sanedrín, de factura italiana fechada en el siglo XVI. Y en la página de la casa de subastas de venta de arte Mutual Art poseen el óleo El juicio de Jesús ante el Sanedrín y el juicio del gobernador romano Poncio Pilatos, de inicios del siglo XVII, y atribuido al pintor francés Claude Derouet. Por su parte, el historiador español Martín Soria encontró una pintura de autor anónimo de origen español fechada alrededor del año 1650 en el Museo de Bow, ubicado al noreste de Inglaterra. Es recién aquí donde se menciona que la escena parece haberse inspirado en un grabado flamenco del siglo XVI, que no ha podido ser encontrado todavía. El diseño pasó de Flandes a Francia y luego a Italia por Domenico Falsini, y grabado en 3 hojas que se encuentran en la Galería de los Uffizi, en Florencia. En 1618, Falsini solicitó a la administración del Gran Ducado de Florencia el privilegio de una nueva versión en una sola hoja. Esta representación llegó a ser tan popular en toda Europa que a lo largo de los siglos encontré un grabado posterior de origen francés, impreso en el año de 1888, por el editor Pellerán y compañía, con la misma imagen. Pero de vuelta al Museo San Francisco de Quito, tenemos esta pintura del siglo XVII que bien pudo inspirarse en algún grabado flamenco que habrá llegado en algún cargamento de obras de arte. Y es que a finales del siglo XVI e inicios del XVII, Quito era un enclave rico y un centro de intercambio de bienes importados, locales y regionales. Todo tipo de mercadería llegaba desde los puertos de Cartagena, Santa Marta o Guayaquil para ser vendida en las plazas, tiendas y pulperías de la ciudad. Así llegaban vinos, bordados, telas, vestidos, especias, alimentos y desde luego obras de arte y grabados. Los registros notariales revelan que hubo una actividad muy dinámica con respecto a grabados y libros ilustrados, los cuales servían para la devoción en el ámbito privado, como imágenes pedagógicas para la evangelización de los naturales en el ámbito público y como modelos para los pintores que se encontraban en ellos diversos motivos artísticos. De ese modo debió llegar esta representación de la condena de Jesucristo a las manos de un pintor del que se desconoce su identidad y que probablemente habría elaborado esta pintura por encargo de los franciscanos. Ahora vamos a adentrarnos en los detalles de la obra. Empezaremos por los protagonistas: Poncio Pilatos, Caifás y Jesús. A la izquierda de la obra encontramos a Poncio Pilatos, sentado en un aparente trono, con una inscripción en la parte superior que dice: Presidente de los judíos. Aquí me salta una pregunta: ¿por qué viste un atuendo árabe si era romano? Para responderla, es necesario sumergirnos en el tiempo para desvelar las primeras representaciones iconográficas que existen de este personaje. La percepción de Pilatos y su representación estará en constante cambio a lo largo de los siglos.
dependiendo de los factores religiosos, políticos o sociales de cada época. La primera representación encontramos un sarcófago romano del siglo IV en la cual Pilatos luce como un perfecto romano, vestido con toga, con el rostro lampiño y la cabeza decorada con una corona de laurel, emblema de la autoridad imperial. Esta imagen perduró hasta el siglo IX, cuando en Occidente se lo considera un personaje de carácter débil que fue manipulado por los judíos. En esta época se lo suele representar, a veces como un rey impartiendo justicia, sosteniendo un cetro o espada en la mano, o como un juez vestido con una larga túnica y empuñando una vara, sentado frente a Cristo. Un siglo más tarde, Pilatos ya no es romano, sino que se lo asocia con los judíos malos que condenaron a Jesús. Será personificado en adelante como un anciano judío de nariz aguileña y de barba oscura, con un sombrero puntiagudo y vestido con suntuosos trajes orientales que ya no tienen nada que ver con la vestimenta de un prefecto o de un oficial romano de la época de Tiberio, con excepción de la Italia del Renacimiento, en la que siguió siendo considerado un alto funcionario romano. A partir del siglo XVI, en el resto de Europa, principalmente en Flandes y España, surge la imagen de Pilatos como un oficial turco, con la cabeza cubierta con un turbante, personificando así a los turcos otomanos, enemigos de los cristianos y que amenazaban al imperio de los Habsburgo. Aquí podemos ver cómo una imagen, además de enviar un mensaje cristiano, también tenía un componente político. En el centro de la obra se encuentra Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús por blasfemia. Está de pie debajo de una especie de baldaquino del que caen unas largas cortinas y que contiene una cartelera en la cual únicamente se entiende la palabra sinagoga, pero que en las distintas obras similares dice sumo sacerdote. A ambos lados hay dos pancartas, de las cuales solo en una de ellas pudimos descifrar el texto en latín que se traduce como: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, y que corresponde al Salmo 2 de la Biblia Vulgata. Pero regresando a nuestro personaje central, Caifás viste una larga alba blanca cubierta por una casulla con filos dorados y sobre la cabeza lleva una mitra. En el judaísmo de la antigüedad, los miembros del Sanedrín utilizaban vestiduras sagradas que se describen en el libro del Éxodo. Del ornamento para la cabeza, conocido como mitznef, se deriva la mitra adoptada por el cristianismo y que aquí se ve como un gorro blanco con dos puntas a los lados en forma de media luna. Al igual que Pilatos, la iconografía de Caifás también ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Los evangelios del Rossano en Italia del año 550 son considerados como el manuscrito ilustrado más antiguo que se conoce de los evangelios. En uno de ellos se observa la imagen de Jesús siguiendo a Caifás y a su yerno Anás hacia Pilatos. Los textos que acompañan las ilustraciones están en griego y en el caso del personaje en cuestión se lo representa como un viejo de cabello blanco, usando una túnica blanca con un mantón al estilo greco-romano. Una imagen similar aparece en un mosaico de la misma época, conservando en la iglesia de San Apolinar de Ravenna, en la que además se añade un pectoral. Posteriormente, en una xilografía de origen alemán del año 1449, se observa a Caifás rasgándose su túnica roja, color con el que también lo representa el pintor italiano Antonio della Corna, hacia el año 1475. No obstante, después del barroco, se lo ve representado también con ropajes de color blanco. Finalmente, la figura de Cristo, con las manos atadas, coronado de espinas y vestido únicamente con el manto con el que sus verdugos escenificaron su simulacro de coronación como Rey de Israel. Recuerda a la iconografía del Ecce Homo. Su mirada serena nos muestra a un hombre esperando pacientemente su sentencia.
La representación de la corona de espinas en el arte data del siglo XIII, cuando según la tradición, Balduino II, emperador latino de Constantinopla, ofreció la supuesta corona de espinas al rey Luis IX de Francia, quien decidió construir la Santa Capilla hacia 1248. Desde entonces, esta ha sido una manera en la que se ha representado a Cristo con las huellas de los azotes en los hombros. Ahora, observando el cuadro de manera general, nos damos cuenta que en la escena aparecen 35 hombres, 19 de los cuales sostienen una especie de cartelas o escudos que contienen textos en latín y español antiguo. Posiblemente se trata de personajes bíblicos, algunos de los cuales no han podido ser identificados claramente, ni tampoco su relación directa con el juicio contra Jesús. Sin embargo, al tratarse de personajes judíos, podría asociarse con la historia de Israel. Otro detalle curioso que salta a la vista es que la vestimenta que usan dista mucho de lo que se usaba en tiempos de Jesús. Algunos tienen atuendos con estilo árabe y otros ropa de estilo español del siglo XVII, destacándose sombreros, gorras, abrigos y mantos o capas. Es momento de iniciar nuestro análisis con los que están a la izquierda del espectador o derecha, si tomamos como referencia a Pilatos. Dos hombres de edad media están vestidos a la usanza española. Llevan unos sombreros con plumas, a manera de tricornios, muy de moda en aquella época. El uno escucha atentamente lo que dice el otro, que señala con el dedo índice de la mano derecha a Pilatos. Debajo de estos, un anciano vestido con una ropa de estilo árabe. Está cubierto por un manto y sobre su cabeza luce un turbante verde. Su mirada se centra probablemente en Caifás. Con su mano derecha sostiene un escudo con el número 1 y en el que se lee Simón el leproso, haciendo alusión a una figura bíblica que hospedó a Jesús de Nazaret en Betania, donde una mujer le ungió. En la inscripción se lee: con cuál causa oración será estimado y amotinado y sedicioso. Al lado derecho de este se encuentra un hombre sentado de espaldas al espectador, con su mirada fija en Caifás. Viste una túnica blanca cubierta por una especie de piel sujeta por un broche. Sobre la cabeza usa un gorro rojo. En la cartelera que sostiene con la mano derecha está el número 2 y se lee el nombre de Rábano, quizás haciendo referencia a Rabanus Maurus, escritor, teólogo y filósofo alemán del siglo IX. El texto dice: ¿para qué son las leyes establecidas sino para ser guardadas y ejecutadas? Ahora, volviendo a nuestra mirada a Pilatos, a su lado izquierdo, un hombre de toga y mitra oscura sujeta una tabla con el número 3 que dice Achias, que puede referirse a Aquias o Ahías o Silonita, conocido por haber escrito un libro que contenía información sobre el templo de Salomón. El texto dice que no se debe condenar a ninguno a muerte hasta que la causa sea conocida y averiguada. Su mirada se dirige al anciano que está a su lado izquierdo, con quien parece comentar sobre lo que está sucediendo. A su vez, este hombre sujeta una tabla con el número 6 que dice Putifar, posiblemente en alusión a Potifar, un oficial de la corte egipcia y jefe de la guardia del faraón. Fue el amo de José, ancestro de 2 de las antiguas tribus de Israel, y su historia más conocida es la relacionada con su infiel esposa, que en repetidas ocasiones intentó seducir a José, y tras la negativa de éste lo acusó de intento de abuso, por lo que Putifar lo envió a prisión. Quizás por eso el texto dice en latín: seductor patriat et populum perturbat, es decir, el seductor perturba al país y al pueblo, por tanto concluyó que sea desterrado. Detrás de ambos, otro hombre de turbante rojo y blanco los mira con atención mientras levanta con la mano la tabla que contiene el número 4 y que lleva por nombre Sabbat, quizás en alusión al día sagrado para los judíos. En la leyenda dice: no hay ley o derecho que condene a ningún inocente, y primero sea inquirir en qué manera habrá ofendido. A la izquierda, en la parte superior, un anciano y un joven involucran al espectador con sus miradas fijas.
técnica muy desarrollada por los pintores del Renacimiento. El primero usa turbante blanco con la mano izquierda levantada a la tabla número 5, en cuyo texto se lee el nombre de Rosmofino, seguido de la frase, para que se dieron las leyes si no se guardan y observan. A continuación, el hombre de aspecto joven, de sombrero verde, camisa blanca y abrigo café, muestra la tabla con el número 7 que dice Ripaxaro, acompañado del texto, las penas en las leyes son establecidas para los malhechores, y por eso es razón, pues él confiesa su maldad, ella sea condenación y se proceda. A su lado izquierdo, dos hombres conversan entre sí. El personaje de cabello y barba oscura, con turbante blanco, conversa con un hombre más joven que viste una camisa, un manto amarillo entrecruzado y un turbante blanco con rojo. El primero despliega un pergamino que contiene el número 8 y en el que se lee el nombre de José de Arimatea, un personaje bíblico que, de acuerdo con el Evangelio de Mateo, era el propietario del sepulcro en el cual fue depositado el cuerpo de Jesús después de su crucifixión y muerte. Marcos y Lucas sostienen además que era miembro del Sanedrín, el Tribunal Supremo de los Judíos. El texto que sigue dice: verdaderamente vergonzoso que no haya alguno en esta ciudad que quiera defender la justicia de este inocente. El segundo, en cambio, sujeta un escudo con el número 9 que dice Loram, en alusión a Jorán de Judea, quinto rey de Judá y séptimo de la casa de David, que reinó en el siglo 9 a.C. Le precede un texto que dice: ¿de qué manera haremos que defendido y es el hombre de bien y justo? Detrás está un hombre con un gorro y un abrigo, con la mirada atenta hacia Poncio Pilatos. Ahora, observamos a Caifás, que se encuentra en el medio. Como señalé anteriormente, está de pie bajo un baldaquino del que cuelgan unas cortinas. A los lados se observan dos pancartas. Aunque en la una no se distinguen las letras que se han borrado con el paso de los siglos, gracias a que la otra está mejor conservada, podemos ver que se trata de un texto en latín que ha sido tomado del Salmo 2 de la Vulgata y que reza: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. A la izquierda del sacerdote, dos hombres conversan entre sí. El primero, de aspecto joven, usa sobre su cabeza una parlota, una especie de gorra plana de lana. Usa además una camisa blanca y un abrigo. Con su mano izquierda señala a Caifás, mientras que su mano derecha se apoya sobre un escudo en cuya inscripción se lee el número 10, seguido del nombre de Eyeres, que no ha sido identificado, acompañado del texto: bien que él sea justo con todo, eso se debe morir porque son sus predicaciones que han alborotado el pueblo y movido a chismería. Por su parte, el más viejo sostiene con su mano izquierda el escudo con el número 11 y el nombre Nicodemo, que es el nombre de un judío que aparece en el Nuevo Testamento cristiano, importante por ser el protagonista de un profundo diálogo con Jesucristo. Según el Evangelio de Juan, Nicodemo era un rico fariseo, maestro en Israel y miembro del Sanedrín. De él añade que era principal entre los judíos. Este hecho hace que sea muy apreciado entre los cristianos, pues Nicodemo, al igual que Pablo de Tarso o José de Arimatea, representan al sabio judío versado en la ley que reconoce a Jesús, al Mesías, y se hace su discípulo. Suponen, por tanto, un espaldarazo a favor del cristianismo. Por esta razón el texto se lee: nuestras leyes no juzgan o condenan a la muerte mientras que la causa es desconocida. Ahora volvamos la mirada a la parte posterior de estos personajes, donde observamos una ventana abierta en la que, en primer plano, tenemos a tres hombres intentando saber lo que está sucediendo. El de verde parece que nos pregunta nuestra opinión sobre la condena. En segundo plano hay tres hombres más murmurando y al fondo tres soldados de espaldas. Destacan porque no usan vestimentas romanas sino armaduras y cascos a la usanza española. En la parte superior, dos pergaminos abiertos presentan dos textos que no se pueden leer completos ya que han sido borrados por el paso de los siglos.
los ultrajes del abatimiento, siendo quien soy, pues consideras por qué, por amor tuyo estoy mudo al desprecio y al dolor. Muévete siquiera, ya que lo provoca mi amor a semejante recompensa. Vedme, que aún maltratado de silencio y paciencia soy dechado. Luego bajamos la mirada hacia los hombres que sujetan 2 escudos con los números 12 y 13. Visten ropas y sombreros españoles y ambos conversan entre sí sobre la sentencia. El primero se lee el nombre de Arabías, con el texto: el hacer revelar al pueblo, él es culpable y digno de muerte. Y en el segundo, el nombre de Zareas, con el texto: debemos desterrar este hombre sedicioso como aquel que es nacido para la ruina de su tierra. Continuando hacia el extremo derecho del cuadro, el hombre que enseña el escudo número 14 intenta escuchar lo que murmuran los otros 2. Lleva por nombre Rabito, con el texto: sea justo o no, no porque no ha querido obedecer ni humillarse debajo de las leyes de nuestros padres y ancianos. Él debe ser padecido en esta tierra. Arriba asoma la cabeza aquel que sostiene la cartelera con el número 15 y que conversa con otros 2. En el escudo que sujeta con la mano derecha se lee el nombre de Josafat, en alusión al 6º rey de la casa de David y el 4º del reino de Judea, y el texto: sea atado y encadenado, y por esto en la cárcel para siempre. A su lado izquierdo están los otros 2 hombres con los que conversa y que tienen las carteleras con los números 19 y 18. En la primera tenemos el nombre Samech, que podría referirse a la 6ª letra del alfabeto hebreo. El texto señala: juzguen ese pleito de manera de que con ninguna razón nos contradiga, porque sea castigado. Y en la segunda tenemos el nombre Mesa, que probablemente haga referencia a un lugar de presencia, donde Dios esté presente con su pueblo y su pueblo esté presente entre sí. También es un lugar de paz donde hay armonía, amor, buena voluntad y reconciliación entre quienes se reúnen en torno a ella, y quizás esta sea la razón por la que el texto se lee: si este hombre es justo, ¿por qué no le hemos de defender? Y finalmente llaman la atención los 2 personajes de la esquina que no usan sombrero o turbante como los demás. El primero, de cabello y barba blanca, susurra al oído del otro que luce un abrigo sobre una prenda llamada jubón y con un cuello bordado con encajes que se conocía en el siglo XVII como una lechuguina, debido al parecido con la lechuga. Fue una prenda muy usada en Europa durante el periodo barroco. En el número 17 se lee el nombre Teraz, con el texto: es justo que sea desterrado o que sea enviado al emperador. Y en el 16, el pueblo habla a Pilatos: si vos queréis darle libertad, no sois amigo de César. Sea crucificado, su sangre caiga sobre nos y sobre nuestros hijos. Ahora, para terminar el viaje a través de esta fascinante pintura, observamos en el centro, al lado derecho de Caifás, a 2 posibles escribanos que van redactando la sentencia sobre una mesa, debajo de la cual hay una cartelera con un texto casi ilegible que está escrito en latín, y junto a otra se encuentra justo debajo del pedestal sobre el que está parado el sumo sacerdote. El cuadro contiene además una larga franja de color café en la parte inferior. Lastimosamente es casi ilegible, aunque se distingue ciertas palabras en español y latín. Y ahora hago una pausa en este video para recordarte que si quieres que sigamos haciendo más de este tipo de contenido histórico-cultural, no te olvides de apoyarnos. Si lo haces aquí en el Ecuador, puedes hacerlo mediante este código QR. Y si nos ves fuera del país, en este link de PayPal. Tu aporte será valioso para nosotros continuar trabajando en este proyecto. Y si algo no te quedó claro, ahora te lo explico. Sanedrín. El Sanedrín fue una asamblea o consejo de sabios estructurado en 23 o 71 rabinos en cada ciudad de la tierra de Israel, que hacían la función de juez. En el periodo del Segundo Templo, el Gran Sanedrín se reunía en el templo, en Jerusalén,
en el llamado Salón de las Piedras Talladas. El Gran Sanedrín se reunía todos los días, excepto los festivales judíos y el sábado o sabbat. El Sanedrín constaba de 71 miembros, el sumo sacerdote de Israel y 70 hombres prominentes de la nación. Sumo sacerdote. El sumo sacerdote de Israel era el más alto dignatario religioso del antiguo Israel. Aarón fue el primero en ocupar este cargo de acuerdo con el Éxodo o segundo libro de la Biblia. Su designación provino de Dios. Prefecto, palabra que proviene del latín praefectus y hacía alusión al magistrado que, desde el tiempo de Constantino, gobernaba cualquiera de las provincias o departamentos en que se dividió el Imperio Romano, con autoridad para administrar justicia y juzgar en última instancia. Evangelios canónicos. Se denominan evangelios canónicos aquellos escritos del Nuevo Testamento de carácter evangélico, redactados probablemente en el siglo I y admitidos en el canon o lista de libros aceptados por las iglesias cristianas en general. Los evangelios canónicos abarcan los 3 evangelios sinópticos: Evangelio de Marcos, Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, y el Evangelio de Juan, también conocido como el Cuarto Evangelio. Los evangelios canónicos se distinguen así de los evangelios apócrifos. Unas 70 obras que han llegado hasta nosotros completas o fragmentadas, y cuya composición no fue considerada por la Iglesia como inspirada por Dios. Grabado. El grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes técnicas de impresión, que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida, llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones de las estampas. Dependiendo de la técnica utilizada, la matriz puede ser de metal, tradicionalmente de cobre o zinc, madera, linóleo o piedra, sobre cuya superficie se dibuja con instrumentos punzantes, cortantes o mediante procesos químicos. Actualmente también se utilizan placas de diferentes materiales sintéticos que se pueden grabar de manera tradicional como punzones o mediante procedimientos fotográficos o digitales. Cartela. Cartela o tarjetas es el adorno a modo de orla que, en un edificio, una escultura o una pintura se destina a enmarcar o contener una inscripción o un emblema. También se llama cartel en arquitectura a la ménsula o saliente que soporta un cuerpo. ¿Te gustó este video? Seguro que sí. Así que suscríbete a nuestro canal Mediar TV, dale me gusta y compártelo. Mi nombre es Guillermo Almeida y te espero en el próximo video de esta serie. Nos vemos.